Hola amigos, ¿quieren ustedes saber cuál fue la prueba más fuerte que un padre o una madre pudiera pasar? Cuando regresemos le decimos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Les habla Esther Castillo y es para mí un placer estar aquí con ustedes para compartir las experiencias que hemos vivido. Yo quisiera saber si alguna vez alguien les ha preguntado o algún doctor les ha dicho, ¿sabes qué? Tu único hijo tiene una enfermedad mortal y le quedan pocos días de vida. ¿Qué se siente cuando eso sucede? Pues nuestro tema de hoy se trata de la prueba más fuerte que un padre pueda pasar. Y quisiera que me acompañaran, si tienen sus Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 19. Y dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo pienso que para Dios referirse a ti y a mí diciendo yo sé que Esther, yo sé que Abraham, yo sé que esta hija mía que está aquí, este padre, va a hacer lo que yo le he pedido que haga. Eso indica que el patrón de vida y la manera de crianza y de educar a sus hijos para la eternidad de Abraham era indudable. No había manera por donde Dios pudiera decir necesita ayuda. Y es tan lindo, mi amigo querido y mi hermano que estás mirando este programa. Ese es el propósito precisamente de este programa, Educando para la Eternidad. Que podamos llegar a un punto donde Dios pueda decir de nosotros, porque yo sé que esta madre y este padre va a hacer el trabajo que yo le he encomendado para hacer con sus hijos. Y hoy vamos a ver por qué Dios tenía esa confianza absoluta en que Abraham lo podía hacer. Quizás tú recuerdes que Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril y Dios le había prometido muchas veces durante toda su juventud a ambos que ellos iban a ser padres de naciones. Abraham, en su parte humana, yo no dudo que quizás alguna vez pensara, pero ¿cuándo va a ser? Ya tengo 100 años, ya mi esposa tiene 90 años y ya no existe la posibilidad de que esto pueda suceder. Y cuando quizás él como humano había hecho caso de su esposa para permitirle a otra señora que pudiera tener también otro hijo, como era la costumbre de la época, Abraham sigue educando a todas las personas que están a su cargo, a todos los trabajadores, a todos los niños que nacen bajo su cargo y a todos los que estaban allí de una manera intachable, de una manera tan perfecta que Dios se sentía completamente orgulloso de Abraham y sabía que estaba preparado. Cuando ya Abraham y Sara llegan a la edad de 100 y 90 años, entonces Dios le da este hijo que tanto ellos esperaban, que era Isaac. Y vamos a ver en nuestra historia de hoy cuál fue la prueba más grande. Decíamos al principio que no importa la época, no importa el año, cuando a un padre o a una madre le dicen tu hijo va a morir, es un golpe muy fuerte. Y yo lo sé porque a mí también se me dijo que mi única hija, la única que tenía, estaba clínicamente muerta. Y mi fe comparada con la de Abraham era pequeña, porque a Abraham se le pidió mucho más que lo que Dios me pidió a mí. Dios me hizo sentir su presencia a mi lado y me dio la sabiduría para educar a mi hija y a mi hijo para la eternidad. En el caso de Abraham, él estaba haciendo esto mucho antes de tener a Isaac. Y vamos a ver cuándo este joven ya llega a la adolescencia. Y entonces, una noche, Dios
vamos a encontrar esto en Génesis capítulo 22, donde Dios ordena a Abraham, a un viejito de 100 años como estaba, que matara a Isaac con sus propias manos, que lo sacrificara como si fuera un corderito. Imagínense el dolor para este padre. No es el doctor el que va a determinar cuándo muere el hijo, no es otra madre, sino él mismo con sus propias manos tener que sacrificar a su hijo. Y aquí nos dice en el capítulo 22 y en el versículo 2, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si ustedes notan, van a notar palabras claves aquí. Tu hijo, tu único, a quien amas. Dice que Abraham ni siquiera cuestionó, ¿y por qué a mí? Pero Dios, ¿por qué? Si tú me lo diste después de viejito. Ya mi hijo mayor Ismael no está conmigo. ¿Cómo le voy a dar esa noticia a la madre con sus 90 y pico de años que este hijo es su línea de oxígeno, es el aire que ella respira? Pero cuando Dios ordena, hermanos y amigos, y tú estás lleno de fe, y tú estás educando a tu hijo para la eternidad, tú no cuestionas a Dios, tú sabes que Él es el maestro por excelencia. Y ahí vemos a Abraham despertar a su hijo en la madrugada, hacer que su hijo cargue la leña, llevarlo a la montaña. Y él había educado a este hijo de tal manera que era un hijo tan obediente que no le importaba decir, papi, ¿por qué tú me despiertas a esta hora de la madrugada? ¿Por qué a esta hora para ir a hacer un sacrificio? Él no cuestionaba a su papá. Abraham crió a su hijo de tal manera que le hablaba a Isaac, que ya era un adolescente. Isaac solamente obedecía. Y vemos aquí cómo los sirvientes de Abraham le dicen, pero ¿dónde vas? Y él le dice, quédense aquí, yo me voy con mi hijo. Que el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Imagínense si eso no es fe. Él no le está faltando el respeto a Dios. Él ni siquiera está cuestionando a Dios. Pero era natural en la mente de Abraham el ser fiel. Y él le dice a los sirvientes, mi hijo y yo vamos a regresar de la montaña. Eso es fe, ¿verdad que sí? Y notamos que más adelante el hijo de 17 años le dice, pero papi, ya estamos en la montaña, ¿y dónde está el corderito que tú vas a sacrificar? Y vuelve Abraham de nuevo a hacer un gesto de fe y le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Su hijo no pregunta más nada. Llegan a la cima de la montaña y nos dice el versículo 9 del capítulo 22, cómo cuando el hijo se da cuenta de lo que va a pasar, extiende sus manos, se deja atar por su papá, se sube en el altar, se acuesta y espera allí lo que su papá iba a hacer con él. Notamos cómo el padre tiene el corazón destrozado, pero aún así no cuestiona. Aún así, él sigue confiando en que Dios va a obrar de alguna manera. Bien, amigos, quisiera que ustedes me acompañaran mientras leemos de uno de mis libros favoritos que se llama El libro de los patriarcas y profetas. En este libro nos da los detalles de lo que pasó ese día en la montaña de Moria. Y nos habla un poquito más del carácter de Abraham y de cómo él era y lo que él significaba para Dios. Aquí nos dice, volviendo a nuestra lectura bíblica, yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Nos dice que en lo que tocaba a Abraham, Dios sabía que él no traicionaría la verdad por motivos egoístas, que él guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar. Y a eso es lo que llamamos educar para la eternidad. Cuando un padre puede preparar a su hogar y a todas las personas en su hogar, dice, Dios sabía que él instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. La familia de Abraham comprendía de más de 1000 almas, los que por sus enseñanzas, ¿escucharon bien?,
por las enseñanzas, por la educación de Abraham, eran inducidos a adorar al Dios único y encontraban un hogar en su campamento. Y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. ¡Qué lindo! Yo estoy plenamente segura que el mismo Dios de Abraham, y tú lo sabes, mi amigo y hermano, es el mismo Dios de hoy. Dice que la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo mismo que Dios esperaba de Abraham es lo mismo que espera de ti y de mí. Dice, así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad, como pesa sobre ti y sobre mí como padres. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Dice aquí, era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo, el que consistía a aislar a su familia de todas las influencias mundanales. Y él había separado a Abraham y a sus parientes idólatras para que el patriarca pudiese adiestrar y educar a su familia alejada de las influencias seductoras. Y nos dice aquí que el afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos, como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio a nosotros que todavía hoy gozamos de lo que Abraham le enseñó a sus hijos y a sus nietos. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones y solo mediante la obediencia a dicha ley se obtenía la felicidad y la prosperidad. Y refiriéndose a nuestros tiempos de hoy, el Señor nos dice, mientras que los mismos padres de hoy, del año 2008, no anden conforme a la ley del Señor con corazón perfecto, no estarán preparados para mandar a sus hijos después de sí, como lo hizo Abraham. Si quieren ver un estado de cosas diferentes, deben dar la palabra de Dios a sus familias y deben hacerla su consejera, deben enseñar a sus hijos que esta es la voz de Dios dirigida a ellos. Y los hijos de tales familias estarán preparados para la eternidad y para resistir y hacer frente a los sofismas de la incredulidad. En muchos hogares hoy en día se descuida la oración, hermanos. Tú y yo, amigo que me escuchas, sabemos que ha habido casos en que una madre despide a su hijito o a su hijita y lo manda a la escuela para encontrar un balazo, encontrar que fueron muertos en la escuela y no sabían si ese era el último día que iban a ver a sus hijos. Es por eso es que es tan importante hacer el culto familiar y educar a nuestros hijos para la eternidad y prepararlos y crear una coraza alrededor de ellos cuando ellos van a salir de cada mañana. Y lo mismo cada noche, volver a levantar ese altar donde le demos gracias a Dios por las bendiciones del día, confesemos nuestros pecados, podamos enseñar a nuestros niños a resolver los problemas de que nadie se va a la cama sin pedir perdón y con una aceptación del uno al otro con todos los problemas resueltos. Dice, los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divina y la permanente presencia de Jesús en su hogar. Salen a trabajar, dice aquí, como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento al Dios del cielo. Y después se preguntan, ¿por qué mi hijo se fue? ¿Por qué mi hijo no está más en la iglesia? Vemos ahora que con el nacimiento de Isaac, al traer después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más caras esperanzas de Abraham y Sara, llenó de felicidad todo el campamento. Y entonces viene la prueba de fe. Abraham regresó a su tienda y fue al sitio donde Isaac dormía cuando Dios le dijo que tenía que matarlo. Y ve a su hijo profundamente dormido y en un tranquilo sueño de la juventud y de inocencia. Y durante unos instantes el padre miró el rostro amado de su hijo y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, que también dormía. Debía despertarla para que abrazara a su hijo por última vez. Debía comunicarle la exigencia de Dios.
Él anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa esa terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiera los obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. La vida de ella estaba ligada a él y el amor materno podría hacerla rehusar el sacrificio. Y como yo les expliqué, Abraham toma a su hijo, que ya estaba acostumbrado a ir a adorar con su papá. Y dice que mientras su hijo y los siervos dormían, Abraham pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que Dios le dijera, no, yo estaba equivocado, no sacrifiques a tu hijo. No obstante, nadie sino Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio que Abraham iba a hacer. ¿Sabían ustedes que Abraham estaba representando el sacrificio que Dios nuestro Padre hizo cuando dio a su hijo Jesús? El único que podía comprender el dolor del corazón de Abraham era el mismo Dios. Aún así, dice que Abraham deseó que nadie sino Dios presenciase la escena de su despedida de su hijo. Y cuando ordenó a los siervos que permaneciesen atrás, les dijo, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Él hizo que Isaac cargara la leña, así como Jesús cargó la cruz. Hizo que Isaac al final supiera que él iba a ser el cordero para el holocausto, así como Dios también dio a su hijo Jesús como el cordero. Y dice aquí que con voz temblorosa Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció ninguna resistencia, así como Cristo Jesús no ofreció resistencia para morir por ti y por mí. ¿Entiendes, mi amigo y hermano, por qué es tan importante que nuestros hijos, cuando los educamos para la eternidad, entiendan que Jesús también estuvo allí y que Jesús se dio por ellos y por nosotros? Isaac podría haber escapado de esa suerte si lo hubiera querido, porque su papá era un ancianito de más de 100 años, pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer de la manera que tú y yo debemos enseñárselo a nuestros hijos, a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar la vida en holocausto a Dios. Con ternura él trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaban al altar. Dígame si eso no es educar a un hijo para la eternidad. Prepararlo para que esté dispuesto a morir por Cristo si fuera necesario. Y dice aquí que cuando Abraham vio a su hijo acostado y levantó el cuchillo para matarlo, tal como él le había dicho a su hijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, apareció un ángel que sujetó la mano de Abraham y le dijo, no lo mates. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, puesto que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Yo les había contado en otro tema que prediqué para este mismo programa, cómo cuando yo supe que mi hija iba a morir, yo le tuve que decir al Señor, Señor, es todo lo que tengo. Llévatela si te va a ser de deshonra, pero dame las fuerzas. Te ofrezco a mi hija, Señor. Tú la conoces y tú conoces el fin desde el principio. Hermanos, y cuando usted deja que el Señor tome la última decisión, el Señor nunca lo va a defraudar. Y es por eso que salvó a Isaac de esta muerte, así como también el Señor me devolvió a mi hija. Dice aquí que al final Dios consideró a Abraham como el padre de la fe de toda la historia del mundo. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos y en tus hijos serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto tú obedeciste a mi voz. Hermanos, Dios sabe cuando un médico te da la noticia de que tu hijo tiene que morir. Dios lo conoce porque Él también dio a su hijo. Pero si tú te aferras a Él, tú sabes que si Dios no te lo sana físicamente, lo puede sanar espiritualmente. Y si tú educas a ese hijo para la eternidad, tú sabes que cuando Jesús venga, te va a devolver a tu hijo con un cuerpo incorruptible.
lo va a levantar. Y quizás si se lo lleva, lo está asegurando para una muerte espiritual, para que no padezca de una muerte espiritual, sino que pueda ser salvado espiritualmente, aunque no sea salvado físicamente. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Ellos dicen, cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el ministerio de la redención, el misterio, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor ellos observaron paso a paso el cumplimiento de este mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces fue cuando todo el mundo creado pudo comprender y tener una luz sobre el misterio de la redención. Padre, yo te exhorto, amigo y amiga que me escuchas, a que tú ofrezcas tu vida y tus hijos en sacrificio vivo a Dios. Si tú, como Abraham, le dices, aquí está, Señor, yo no voy a cuestionar, tú vas a proveer, es mi hijo y la mejor manera de ofrecértelo es orando con él, sacrificando todas las cosas que me atraen, que yo quisiera hacer, sacando tiempo, levantándome más temprano si es posible, pero hacer el propósito, como dice Josué, que mi casa y yo le sirvamos a Jehová. Yo sé que Dios no te dará una prueba más fuerte que la que tú puedas soportar, pero yo quiero que tú entiendas, amigo y amiga que me escuchas, que si Dios le dio las fuerzas a Abraham, te la dará a ti también. Que Dios provee esa fe. ¿Sabes tú que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve? Es aceptar que Jesús está vivo, es aceptar que Dios está ahí intercediendo por ti y por mí. Es creer que si tú como Abraham le dedicas tus hijos a Dios y les dedicas tiempo a educarlos para la eternidad, el Señor te lo va a recompensar. Que aun si se caen, aun si fallaran, el Señor siempre te los va a traer y te los va a asegurar en su seno. Es por eso que al igual que Abraham, nosotros tenemos la costumbre de presentar a nuestros hijitos recién nacidos, presentárselos en la iglesia al Señor y pedirle al Señor que les dé su bendición y que nos dé sabiduría a nosotros, que nos indique qué debemos hacer. Yo sé que quizás tú te preguntes que es más fácil decir que nos vamos a sentir cómodos con la noticia de que un hijo nuestro va a morir, especialmente si es el único hijo que tenemos, pero que no es una decisión o una noticia que la vamos a recibir bien. Yo quiero que tú entiendas que Dios sí sabe tu dolor, que Él está ahí y Él está dispuesto a no dejarte solo, que todo lo que tienes que hacer es dejarle saber a ese hijo que Dios también sufrió ese dolor y que Él no permite nada en nuestras vidas para mal. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene un propósito para ti y que Él viene muy pronto. Me encanta ampliar en lo que estuvo pasando aquel día en esa montaña de Moriah. En ese momento cuando dice que Abraham y su hijo se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, se dan el último abrazo, el padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido y aparece un ángel y le impide hacer el sacrificio. En el monte Moriah, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones. Y yo quiero que sepas que si tú lees en tu Biblia la historia de Abraham y Isaac, en el libro de Génesis vas a notar que esa educación para la eternidad le sirvió a Isaac de tal manera que aún para escoger a su esposa, Abraham, como estaba vivo,
fue quien tomó la decisión, fue quien escogió dónde iba a estar la esposa de Isaac, quién iba a ir a buscar esa esposa. Y fue con oración, con todo el apoyo y toda la fe de un padre, como debemos hacer tú y yo cuando llega el momento de despedir a nuestros hijos adultos. Y Dios no defraudó a Abraham. No solamente le dio una esposa magnífica, que era parte de su descendencia, a la preciosa Rebeca, también le dio una esposa que creía en Dios para su hijo. Aquí vemos nuevamente el efecto de educar para la eternidad. ¿Cuándo en los tiempos de hoy nuestros hijos van a dejar que nosotros escojamos la esposa o el esposo para ellos? Pero en ese tiempo existía una amistad tan cercana y un respeto tan grande por Isaac, que él estaba convencido de que los padres no quieren para sus hijos nada que sea malo, sino lo mejor, especialmente un padre cristiano. Y ahora quiero dejarles saber qué dice la Biblia acerca de las bendiciones que recibió Jacob, el nieto de Abraham, para que ustedes puedan ver que cuando Dios hace una promesa, cuando hacemos el trabajo de Él, educando para la eternidad, el Señor la cumple. Mira lo que dice Génesis, capítulo 28, versículo 13, donde Jacob, el nieto de Abraham, tiene un sueño y con una escalera llena de ángeles, y dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos que no hay nada que perder cuando educamos a nuestros hijos para la eternidad. Quisiera dejar con ustedes esta ilustración acerca del camello. Y nos dice, aprendamos la lección del camello. El camello se arrodilla cada mañana para que su amo le ponga la carga y la ajuste a su cuerpo, que no se caiga. Con su carga el camello camina por el desierto por muchos días y cuando llega al destino final, se arrodilla frente a su amo para que se la quite. Amigos, nosotros también podemos recibir nuestras cargas de Jesús y en nuestras rodillas y luego en nuestras rodillas entregárselas a Él cuando lleguemos a nuestro destino final con nuestros hijos y podamos decirle a Jesús, Señor Jesús, eduqué a mis hijos para la eternidad. Hoy puedo ver con mis ojos esa eternidad. Heme aquí y los hijos que me diste. Amigo que me escuchas, Jesús viene pronto y Él está dispuesto a premiar todos tus esfuerzos en educar a tus hijos para la eternidad. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac y como lo hizo con Jacob, ese nietecito, así el Señor va a cumplir esas promesas, no solo con tus hijos, sino también con tus nietos y con el resto de todas tus descendencias. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima ocasión.